tardes, bienvenidos a la nueva edición de Noti Vital, donde seguiremos presentando y trabajando el libro La educación en la Argentina, una historia en 2 lecciones. En este programa vamos a abordar y a trabajar en la tercera lección, el momento ilustrado, la educación entre las reformas borbónicas y las luchas por la independencia. Auspicia este programa y a la próxima invitada, Tejiendo Sueños. Mónica Galindo, una historiadora local, nos contará y nos brindará un panorama, del contexto histórico en el que nos enfocaremos a continuación. Hola Flavia, ¿cómo estás? Los acontecimientos de mayo, como todo proceso revolucionario, trajeron consigo cambios y transformaciones que impactan en los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos y pedagógicos, entre otros. Una de las transformaciones más importantes que se puede identificar es un doble proceso de occidentalización de las sociedades hispanoamericanas. La primera etapa se inicia en el siglo XV, como una imposición de la cultura europea. En la segunda etapa, siglo XVIII, se presenta un cuestionamiento social relacionado con la gestación de nuevas ideas, influenciadas por la corriente del pensamiento ilustrado. La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 formó parte de un importante proceso de reformas político-administrativas de las colonias españolas en América. Desde los comienzos del siglo XVIII, la monarquía española, gobernada por la Casa de los Borbones, inició un ciclo de renovación de las estructuras de gobierno, con el objetivo de acrecentar el control político, intensificar la defensa militar y fomentar el crecimiento económico en sus colonias ultramarinas. Las ideas ilustradas no fueron aceptadas inmediatamente ni estuvieron exentas de contradicciones. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu trabajo impecable como siempre, gracias por colaborar. Y ahora, para ampliar un poco sobre el tema que nos comentaba Mónica, paso a contarles que durante el proceso de occidentalización hubo reformas, donde tuvieron lugar cambios de idearios pedagógicos, principalmente Mariano Moreno, Manuel Belgrano y San Alberto. Convocamos para esto a 3 especialistas y en el móvil tenemos a Estela Garto, que nos brindará y nos informará acerca de Mariano Moreno. El bloque es auspiciado por Kiosquito Armando y a la próxima invitada también. Estamos en el móvil en vivo, así que a ver si me escucha. Hola Estela. Bueno, Estela, vos me ibas a hablar un poco de la vida de Mariano Moreno y de todo un informe acerca de él. Yo quería decirte que estuve investigando y sé que fue el principal referente del pensamiento ilustrado de tinte revolucionario en el Río de la Plata. Yo te quería preguntar si crees que su propia formación influyó en sus ideales. Sí, Flavia, yo creo que su formación influyó en sus ideales porque primeramente Mariano Moreno estudió en el Colegio San Carlos. Allí durante su examen final, San Alberto pudo verlo y a raíz de esto decidió hacerlo su protegido y financió su viaje a Chuquisaca para que pudiera estudiar en la universidad que ahí se encontraba, que de hecho se encuentra aún en la actual ciudad de Bolivia, en la actual ciudad de Sucre, en Bolivia. En ese momento era una de las instituciones más prestigiosas para realizar estudios jurídicos. Para ingresar allí él tuvo que hacer una limpieza de sangre que consistía en un documento donde él tenía que comprobar de alguna manera que no era descendiente ni de negros ni de mulatos. Ahí durante la universidad pudo leer a Rousseau, Montesquieu y un montón de pensadores ilustrados. Esta universidad, aparte de tenerlo como alumno él, contó con muchas personas que estuvieron durante el movimiento libertario del Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Alto Perú. Así que en esa misma institución se generaron y se incubaron muchas de las ideas revolucionarias de la época. Estuve investigando y en 1802 Mariano Moreno realizó su tesis doctoral llamada Disertación Jurídica sobre el Servicio Personal de los Indios. ¿Nos podés contar de qué trataba ese documento? Su estadía en la universidad fue testigo de cómo los indígenas eran explotados en las minas. Entonces, como forma de denuncia, los pone en su tesis, haciendo recaer sus críticas en los delegados, vicarios y funcionarios coloniales, aunque de alguna manera elogiaba a la corona, aduciendo que en Europa no se habían cometido tales crímenes durante ninguna guerra. Después, más tarde, en otro texto de su autoría, también repudia a quienes tergiversaban a las leyes de la corona. Vos me
me contás que Mariano Moreno apoyaba al rey, pero ¿qué pasa cuando Fernando VII abdica en favor de Bonaparte? En ese momento Mariano Moreno comienza a poner en duda la legitimidad de la corona, dado que el rey estaba preso. También se entera de las juntas de gobierno en España y se apoya en las teorías de Rousseau para romper con este vínculo colonial. Y en ese contexto revolucionario, ¿cuál era su pensamiento respecto a la educación? En primer lugar, procuró extender la educación hacia diferentes sectores de la sociedad y en segundo lugar, él creía que debía construir un nuevo sujeto pedagógico, que era el ciudadano activo, cambiando el sistema de obediencia al rey por uno que incentivara el amor hacia la patria. Creía en la importancia del nuevo pacto social, donde la educación era fundamental para consolidar las identidades de las nuevas repúblicas. Estela, y para terminar y finalizar con este tema, quería saber qué acciones concretas realizó Mariano Moreno en el plano educativo. Moreno realizó 3 grandes acciones en el plano de la educación. En primer lugar, creó la Gaceta, que está unida a la libertad de prensa. En segundo lugar, fundó una biblioteca para recaudar y difundir la cultura. Y en tercero, se encargó de traducir y publicar el contrato social de Rousseau y propuso que se distribuyeran las escuelas de la patria. El texto planteaba un nuevo contrato de lectura que reemplazaba la lectura coral y a viva voz por una individual e interiorizada, aunque existían controversias sobre el destino de estos ejemplares. Debido a la situación de inestabilidad política, tuvo enormes dificultades para llevar a cabo todos sus emprendimientos educativos. Gracias, Estela, te agradezco muchísimo por el informe que nos brindaste, quedó muy claro todo. Ahora vamos a pasar al otro móvil, que tenemos a María del Barrio, que nos brindará una entrevista acerca del obispo José Antonio Sanalberto. Ya lo estuvimos mencionando, así que me gustaría saber qué me puede contar acerca de quién era Sanalberto. Hola, muy buenas tardes, Flavia. Sí, te puedo contar que José Antonio Sanalberto era un religioso, educador, benefactor, orador y publicista de actuación del Virreinato del Río de la Plata y del Alto Perú en el siglo XVIII. Él también fue el 7º obispo de Córdoba. Bueno, María, en el siglo XVIII propusieron una renovación educativa de signo conservador. ¿Qué nos podés contar sobre eso? La carta pastoral es redactada por el obispo de Córdoba de Tucumán, José Antonio Sanalberto, entre 1778 y 1790, elabora una imagen de situación del Virreinato del Río de la Plata, donde él ve un signo de fuerte deterioro cultural y moral. Según el obispo, las 3 mayores dificultades eran la falta de educación cristiana, la falta de una verdadera religión y la falta de una ocupación honesta. El obispo se dio cuenta de que la extensión territorial era la principal dificultad para despejar acciones educativas porque las enormes distancias entre los parajes poblados impedían que sus habitantes incorporaran hábitos de trabajo o se preocuparan por la educación de sus hijos. Sanalberto veía 3 dificultades más. Como primero, hallar un maestro con las conductas y cualidades para enseñar a los niños. Como segundo, una vez que ya tengamos a este maestro, necesitaríamos un salario correspondiente para este o para cualquier gasto que se necesite. Y como tercero, definir el lugar de la escuela, con la comodidad para los niños. Superando todo esto, la educación debía apuntar a reformar las bases morales y espirituales sobre las que descansa la figura del rey. Bueno, María, para terminar y dejarte, me gustaría saber qué nos podés contar acerca de las obras educativas que tiene Fueron 2 casas para niñas huérfanas en 1782 y 1783. En la ciudad de Córdoba y Catamarca, donde se enseñaba, entre otras cosas, catecismo. Si salían en sus estudios, podían seguir sus estudios superiores en los seminarios. Los no tan talentosos podían estudiar gramática, y los que no tenían actitudes para estudiar se los destinaba como ayudantes de comercios. En el móvil tenemos a la licenciada en Educación Elsa Capunta, que nos brindará una pequeña entrevista acerca de los aportes de Manuel Belgrano en la educación. Hola Elsa, gracias por recibirnos. Me gustaría hacerte algunas preguntas. La primera, ¿qué aportes realizó Manuel Belgrano en la educación? Hola Flavia. Bueno, Belgrano revalorizó la formación del artesano pensando en las escuelas para mejorar su oficio. También elaboró un diagnóstico sobre la situación que atravesaban las escuelas del virreinato. Un rasgo central en el ideario educativo de Belgrano es la contradicción entre las ideas ilustradas y los preceptos religiosos, ya que por un lado efectuó duras críticas a la educación escolástica
y por el otro sugirió que para los maestros no existía objeto más digno que la enseñanza de los fundamentos de la religión. En conclusión, su ideario educativo combinó las concepciones religiosas propias de la época con el reclamo de la ampliación del acceso a los estudios formales para sujetos que hasta ese momento no tenían ninguna clase de acceso a estos. Y teniendo en cuenta el contexto social de esa época, ¿podemos pensar que se enfocó solamente en la educación de hombres? Bueno, no, la verdad es que a Belgrano le preocupaba mucho la situación de la educación de las mujeres. Tengamos en cuenta que en 1810 se contaba solamente con una escuela y bueno, el resto de las niñas que podía y tenía acceso contaba con una maestra particular, a la cual a Belgrano también le preocupaba que no hubiese ningún tipo de control sobre esta situación. De hecho, en sus escritos deja una genuina preocupación por la inclusión de mujeres, pardos y morenos a una educación de primeras letras. ¿Es verdad que donó dinero para la creación de las escuelas que nunca pudo ver? Bueno, lamentablemente sí. Cuando Belgrano era secretario del Consulado de Buenos Aires, ordenó la creación de escuelas de dibujo, náutica, agricultura, lanzas de lana y comercio. Porque afirmaba que para resguardar las artes y las fábricas del país era necesario suministrar herramientas que permitieran mejorarlas. Estas escuelas se harían con la donación que hizo Belgrano del dinero que cobraría por el desempeño de los ejércitos del norte. Más allá de que él no pudo ver nunca esas escuelas fundadas, redactó su reglamento que limitaba los castigos corporales. Decía que para un maestro de las escuelas de primeras letras accediera a su cargo, debería pasar por un concurso y que ese maestro en las celebraciones importantes debería ocupar un lugar de importancia junto a las autoridades locales. Y para concluir, ¿podrías darnos un pequeño resumen de sus rasgos principales? Bueno, Belgrano introdujo propuestas relacionadas al desarrollo de la agricultura, al desarrollo de la industria, del comercio, al mejoramiento de las escuelas de primeras letras y con esta la ampliación al derecho al acceso de la educación. Bueno, Elsa, agradezco muchísimo tus aportes. Gracias por tu amabilidad. A continuación presentaremos un breve informe a cargo de la politóloga Inés Queleto acerca de las instituciones de la época. Auspicia Benjamina Moda. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las experiencias educativas que surgieron en la época de la Reforma y de la Revolución. A partir de 1798 en Buenos Aires se crearon varias instituciones educativas en las que podemos destacar la Academia de Náutica, creada en 1799 por el Consulado, y estaba dirigida por Pedro Cerviño y Juana Alsina. Su propósito era formar jóvenes capaces de conducir y construir embarcaciones. Dentro del directorio hubo muchas tensiones, ya que para Cerviño la escuela debía crear ingenieros navales y se basaba más en la teoría y sobre todo en las matemáticas. En cambio, para Alsina la escuela debía tener un perfil práctico. Las tensiones se acabaron cuando Alsina renunció y Cerviño quedó al frente de la institución. También en 1799, y también por el Consulado, fue fundada la Escuela de Geometría, Perspectiva, Arquitectura y toda especie de dibujo, bajo la dirección del escultor Juan Antonio Gaspar Hernández, en la que se buscaba complementar la formación de los aprendices de artesanos. Funcionaba de noche y prohibía el ingreso de negros y mulatos. En 1800, por una real orden, quedó clausurado, ya que se consideraba un gasto lujoso para la ciudad. Recién en 1815 se crearon 2 escuelas de dibujo en el convento de la Recoleta. El protomedicato, creado en 1798, fue dirigido por Miguel O. Borman, y entre sus funciones se encargaba de evaluar las aptitudes de médicos, cirujanos, parteras, sangradores y farmacéuticos.
Al mismo tiempo impartía clases de medicina, flebotomía y farmacéutica. La Escuela Militar de Matemáticas fue fundada en 1810 y estaba a cargo del teniente Felipe Centenar. Se buscaba formar oficiales de infantería porque se consideraba que la matemática era la ciencia más útil para la formación de un militar y para el arte de la defensa. Para ingresar se debía demostrar honradez, aplicación, celo y aptitud. Todas estas instituciones presentan rasgos en común, se orientaban al principio de utilidad, se revaloriza la técnica y se trata de acercar la teoría a las necesidades del ámbito productivo. En 1783 se funda el Colegio San Carlos, que estaba a cargo del clero secular y dependía directamente del virrey. Sus alumnos concurrían a las clases diarias denominadas de Estudios Públicos de Buenos Aires. En 1807 fue utilizado como cuartel durante las invasiones inglesas, quedando en un estado deplorable. Recién en 1818 el colegio fue rebautizado con el nombre Colegio Unión del Sur y reabrió sus puertas. En el Virreinato del Río de la Plata, las acciones educativas fueron muy dispares. Por ejemplo, en Córdoba, en 1786, Marqués Sobremonte, el intendente, impulsó las escuelas gratuitas. Y recién en 1791 se establecieron escuelas en todos los partidos y las parroquias. En Santa Fe, las pocas escuelas que había funcionaban dentro de los conventos a cargo de las órdenes religiosas. Recién 7 meses después de la Revolución se creó la Escuela de San Carlos en San Lorenzo y estaba dirigida por franciscanos y se la llamó. Los cabildos asumieron mayor regulación en el sistema educativo de la época. A partir de 1771, para ser docentes debían rendir exámenes de doctrina cristiana, aritmética, escritura y lectura. Y también debían tener buena conducta y demostrar la limpieza de sangre. A partir de 1810 esos controles se intensificaron. Bueno, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer a todos los que colaboraron con esta lección. A Elsa Capunta, a Mónica Galindo, Inés Geleto, María del Barrio y a Estela Garto. Nos volveremos a ver en el próximo programa, donde explicaremos la cuarta lección.